Bueno, hoy entonces vamos a empezar con tema nuevo. Esto es una continuación de lo que hemos visto en la clase pasada de panel. Em, ¿Qué es lo que habíamos visto la clase pasada? Las clases pasadas eran los métodos más usuales para modelos sencillos para panel. En este caso, sí, la extensión, o sea, esta primera parte es lo que cambia, que es lo que hemos visto al final de la clase pasada. O sea, hasta la clase pasada eran los métodos usuales hasta aquí, agregando regresores, heterogeneidad individual no observada y el error idiosincrático. Ahora lo que vamos a hacer es extender estos modelos a esta parte, que es la parte autorregresiva del modelo. ¿Ok? Entonces tenemos coeficientes autorregresivos, tenemos vector de regresiones, tenemos un efecto individual y tenemos el error idiosincrático. O sea, la primera parte, entonces, los alfa y los nuevos. Lo que vamos a suponer son algunas cosas que son lo usual aquí, digamos que es el tema, por ejemplo, que la heterogeneidad no observada y el error idiosincrático son independientes y que está serialmente no correlacionado en media cero, aunque ya hemos visto en las clases pasadas que eso no es tan grave, no es tan difícil de corregir. Y vamos a suponer en general, digamos, o sea, a menos que tengamos sospechas de endogeneidad, vamos a suponer que los regresores que están ahí dentro del XY son estrictamente exógenos. Es un poco fuerte, esas tres cosas son un poco fuertes, pero es para precisamente concentrarnos en la primera parte, que es la parte nueva. En la parte nueva. La pregunta es cómo estimar esa parte. Pero vamos a empezar de lo más básico. Igual que cuando hicimos series de tiempo. Hicimos serie de tiempo y dijimos, bueno, el modelo más sencillo que se puede pensar es un modelo autorregresivo de orden 1. E incluso en este escenario, estamos eliminando los regresores simplemente a los efectos de que esto sea una discusión manejable. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que ya hemos visto ya en serie es que hay una autocorrelación. O sea, la diferencia respecto a lo que habíamos visto en serie es que ahora sí tenemos un individuo Y. En serie no teníamos un individuo Y. O sea, habíamos supuesto que teníamos un solo individuo, un país, una ciudad, algo a lo que se le hace mucho seguimiento, típicamente no un país. Obviamente, le habíamos visto también de que había una posibilidad de que la serie sea no autocorrelacionada o no serialmente correlacionada, obviamente condicional en la heterogeneidad, entonces ahí no habría mayor lío, digamos. Pero verdad que sabemos que eso típicamente no va a ser el caso. Típicamente vamos a encontrar series positivamente correlacionadas, con correlación serial positiva, eso es lo usual, o negativa. Eso es lo que habíamos visto en serie. Ahora lo estamos extendiendo, entonces, a estos conceptos de series los estamos integrando en panel. ¿Ok? Esa es la idea de esto. Y lo último que nos puede pasar es que lo que habíamos conocido como raíz unitaria. ¿Ok? O sea, la posibilidad de una raíz unitaria hace que la serie sea no estacionaria y todos los problemas que ya habíamos visto en serie. Y lo que habíamos dicho es que típicamente lo que se busca es que ese alfa en valor absoluto sea menor a 1 para tener una serie estacionaria. ¿Okay? Entonces tenemos la misma discusión muy parecida que en series. La diferencia es que ahora tenemos más individuos. ¿Okay? Es la misma discusión. Suponiendo que el valor absoluto de A es menor a 1, obviamente habría que verlo en los datos que tengamos, pero eso va a ser en general lo que vamos a suponer en la teoría para que esto sea manejable. Entonces, uno puede reescribir esto, ya lo hemos visto en todas estas derivaciones de serie por sustitución recursiva. Uno, si tiene este modelo, debería mostrarlo acá, pero es que lo hemos visto en serie. O sea, si suponemos que esto es menor a 1, o sea, podemos hacer sustitución recursiva hasta el infinito, y básicamente vamos a llegar a una expresión como esta. O sea, la próxima vez quizá lo agregue. No es un paso súper difícil, pero a los efectos de ser claro de qué está pasando ahí.
Pero básicamente lo que estamos haciendo es sustituir hasta el infinito la autocorrelación. Entonces vamos a llegar a esa expresión. Y el siguiente paso tiene que ver con que ese alfa, el valor absoluto de alfa, esté entre menor y 1. Y si sabemos eso, entonces uno sabe que una suma de un número un valor absoluto menor a 1, eso me da igual a 1 dividido en el número. 1 dividido en 1 menos el número. ¿Ok? Sí, por la duda voy a hacer un repaso rápido para que no sea una cosa demasiado complicada. Sabemos que la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de un número alfa elevado a cualquier constante, podría ser 8, 20, tiene que ser algún exponente, un exponente alfa, no sé, no, alfa a la alfa no, pongámosle cualquier cosa, ¿eso beta? Beta, no sé, beta. Entonces, esto es igual a 1 dividido en 1 menos alfa. ¿Ok? Por si no se acuerdan. Eso no es difícil, digamos. O sea, eso tiene que ver con álgebra de hace rato. No me acuerdo cuál álgebra vine a hacer eso. O no, yo lo he visto, yo lo aprendí eso en series, en cálculo, en series infinitas. Sumatorias infinitas. Esto es un tema de propiedades de sumatorias infinitas. Esto para que ustedes vean que toda esa matemática que les dan no es por capricho, por todo este tipo de cosas. Entonces, ahora sí aplicamos ya econometría. Y esto ya lo hemos visto, digamos, ¿no? Entonces estamos condicionando todo esto a A, porque la heterogeneidad no observada es lo que nos va a molestar aquí. Entonces lo condicionamos en A. Esta es la expresión que ya hemos obtenido acá, la sustituimos aquí. Estamos viendo cuál es la esperanza condicional de Y, condicional en la heterogeneidad no observada. Como acá está la heterogeneidad no observada y esto es una esperanza condicional, pasa a través de esta función queda igual. ¿Ok? Y esto es ahí, de nuevo, ¿no? Esto es ahí. Y lo que yo puedo hacer, como esto es una función lineal, pasa la esperanza entonces a través de una función lineal y pasa a través de cada uno de los elementos. Y obviamente esta última parte desaparece. ¿Por qué? Rápidamente. Eso no debería ser muy complicado, digamos. ¿Por qué desaparece esa última sumatoria? Igual a cero por el supuesto de las relaciones entre U y exacto. Que U y A son independientes. Entonces, si son independientes, esto tiene que ser cero, esa última sumatoria. Entonces, nos queda esta expresión. Entonces, me queda la expresión de que, dada la estructura que yo estoy planteando, que la esperanza de YI, condicional en la heterogeneidad no observada, es igual a AI dividido en 1 dividido en alfa. Hay que seguir los pasos, obviamente, para entender por qué está pasando eso. Mucha matemática. Entonces, y lo otro que vamos a hacer es la varianza. Eso tampoco es tan complicado. Pero parece que hay que volver a repasar varianza, ¿no? O sea, por las dudas. Primero y principal, desaparece el primer término. ¿Ok? Repaso rápido. ¿Por qué desaparece el primer término? Porque estamos condicionando en el A y básicamente ese es ahí, entonces es como si fuese una constante. Estamos condicionando en la variable. ¿Ok? A repasar, varianza, si no, se corta. ¿Ok? Si no, no van a entender la demostración. Lo siguiente que nos queda ahí entonces es la varianza de A a la J, U, I, T menos J. Esta parte es fácil, es un decir. O sea, va a pasar a través de esta función, pero va a estar alfa al cuadrado. Si se acuerdan, por propiedad de varianza, esto es varianza condicional también, eso puede ser tanto es cierto, que recuerden que es una constante, que alfa elevado a lo que sea es una constante, que lo que sea, no es un momento, no es una variable aleatoria, es una constante. Entonces, esa constante, recuerden que queda elevada al cuadrado. Por eso es 2i, 2j, perdón, 2j. Porque alfa queda elevado al cuadrado. Y después sí me queda la varianza de esto. Y obviamente lo que vamos a hacer es suponer que hay homocedasticidad para que esto sea fácil, porque es homocedástico y sin correlación serial. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo acá. Y una vez que tengo esto aquí, como está escrito acá, va de 1 hasta el infinito, sí, esto era elevado a la j, sí. O sea, y esto elevado a la j, entonces esto se vuelve 1 dividido en alfa al cuadrado.
Ahora me acabo de acordar que esa es verdaderamente la propiedad. La propiedad acá, ahora me acabo de acordar de que esto no es un alfa cualquiera, esto es I. Alfa elevado a la I, con I que va desde 1 hasta infinito. Con I que va de 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces queda 1 dividido en alfa. ¿Ok? Esa es la verdadera propiedad. Que es una suma, de una sumatoria infinita. Listo. O sea, acá están mezclando sumatorias infinitas con econometría 1, 2, o sea, como les digo, a todo el mundo, econometría, igual que cálculo integral y todas esas cosas, es una bola de nieve. Si ustedes hay alguna cosa en la que se perdieron, ya acá ya están perdidísimos. O sea, entonces les toca repasar, si no se acuerdan. Urgente. Entonces tenemos estas dos cosas, esos son los dos resultados que acabamos de obtener. Que la esperanza de Y y T, condicional en AI, es igual a AI dividido en 1 menos alfa. Y que la varianza de Y y T, condicional también en la heterogeneidad no observada, es sigma cuadrado de U dividido en 1 menos alfa al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos los mismos problemas entonces que habíamos tenido en serie. Por ejemplo, una correlación serial, un alfa grande, o sea, fíjense esas dos expresiones, si alfa es grande, supongan que está cerca de 1, la esperanza se va a infinito, igual que la varianza. Entonces son medio mal comportadas la serie, ¿ok? Entonces eso es lo primero que se van dando cuenta ustedes. Eh, entonces va a generar problemas, los mismos problemas que habíamos tenido en series, si es que alfa es muy grande, especialmente si alfa es cercano a 1, si tenemos un problema de raíz unitaria. ¿Okay? Y es por esas dos expresiones que acabamos de derivar. ¿Okay? Es evidente que la esperanza y la varianza de este modelo va a ser mal comportado, si alfa es grande. Entonces, por eso, en las aplicaciones, típicamente la gente pone algún efecto de tiempo, alguna binaria de tiempo, controla por tendencia, o hace alguna cosa para que esa autocorrelación no sea tan grande. Eso es lo que hace la gente. O sea, no hace esto porque así tan pelado, porque la probabilidad de que haya problemas es relativamente grande. Esto es la primera cosa que uno haría. O sea, una vez planteado así, uno dice, ok, está bien, voy a agregar por tendencia y demás, pero ahora, ¿cómo estimo esto? Y la primera cosa que ya hemos visto en las clases pasadas, que es lo que habíamos hablado, que en general a la gente le gusta hacer efecto fijo. Le gusta hacer efecto fijo. El problema de hacer efecto fijo es que, y este fue uno de los hallazgos de allá de los 90, creo que ya vamos a hablar de quién fue el que descubrió esto, que el estimador de efecto fijo es cejado. El tema es probarlo. O sea, esa es la parte difícil. O sea, el operador within introduce una correlación entre el rezago AR1 y el error. ¿Ok? Y es inconsistente cuando T es fijo. ¿Ok? Cuando T es fijo. Entonces, ese es un problema. Es un problema. Ya una prueba sencilla, ya, una prueba súper fácil, no nos vamos a complicar. Vamos a tomar el modelo AR1 que ya hemos hablado, ¿no? O sea, el modelo inicial, modelo AR1. Apliquemos la transformación within, o sea que ya la sabemos, ¿no? No me vayan a decir, ay, ¿cómo se hace una transformación within? Porque los mato. Le sacamos la media a través del tiempo, ¿ok? Al lado y lado. Entonces me va a quedar con el punto. Y luego también lo vamos a hacer acá, ¿ok? Y obviamente por la transformación within, en esta transformación, o sea, ese punto no vayan a decir, ¿qué es ese punto? Ese punto es la variable con el promedio a través del tiempo descontado, ¿ok? Entonces acá estamos ya habiendo hecho la transformación. ¿Ok? Y obviamente en esa transformación, dado que la transformación within, ¿qué es lo que desaparece? ¿Qué es lo que desaparece? ¿Para qué hacemos efecto fijo? A1. ¿Qué cosa? A1 desaparecerá. Hay. Eso hay. Ahí. ¿Ok? Eso es lo que desaparece, la heterogeneidad no observada. Porque siempre esa es la idea de todas estas cosas, digamos, eliminar la heterogeneidad no observada, porque tenemos miedo que haya un sesgo por heterogeneidad no observada.
hecha esa transformación, ¿qué podemos ver? El problema es que se puede demostrar que la esperanza entre esto que está acá, esto que está aquí, y U punto es diferente a cero. Eso hace que sea sesgado. O sea, básicamente que tenemos un problema de endogeneidad. Supongamos, creo que lo tengo acá en esta presentación, supongamos que t igual a 3, porque es el ejemplo más fácil. O sea, supongamos que el total de pedidos que tenemos en la base de datos son 3. Ya con que probemos en general para un caso, en general uno puede dar los demás. Entonces este es el caso más simple. El estimador de within en este escenario es igual al estimador en diferencias. ¿Ok? En t igual a 3, ¿ok? En t igual a 3 tenemos esto. ¿Ok? Primera diferencia. Primera diferencia más fácil. Entonces el estimador de efecto fijo es igual al estimador de mínimos cuadrados de esa última regresión. O sea, es básicamente regresar esto. ¿Mm? O sea, tomamos esta regresión y de nuevo, estamos corriendo mínimos cuadrados no ordinarios, mínimos cuadrados ordinarios, y esta es la ecuación, solamente queda escrito con sumatorios. Si no lo ven, de que eso es el estimador de mínimos cuadrados, le toca también de nuevo repasar. No es súper difícil, o sea, está que en sumatoria nomás, no es súper complicado. ¿Okay? Entonces estamos corriendo básicamente Y3 en Y2, porque es un AR1 en primeras diferencias. ¿Mm? Simple. Hacemos esto, ¿ok? Para todos los individuos, corre. ¿Mm? Entonces, una vez, bueno, y lo otro que hacemos acá, ¿no? Es hacer un pequeño reemplazo para que aparezca alfa acá. ¿Ok? Para que aparezca alfa acá. Es demasiado difícil. O sea, básicamente estamos reemplazando el Y, para que quede claro. Lo que hicimos es reemplazar este Y y 3, o sea, esto que está acá, y reemplazarlo con esto que está aquí, para que aparezca alfa. Hacemos un poquito de álgebra y llegamos a eso. Si no lo ven, pónganse con paciencia en su casa y sale. No es una álgebra muy difícil. Pero fíjense que la gran diferencia entre esta parte que está aquí y la parte que está acá es el U. ¿Okay? Es muy difícil. Y ya lo hemos dicho miles de veces, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho cuando hacíamos mínimo cuadrado simple, hacía regresión simple? ¿Se acuerdan que hacíamos el reemplazo para quedarnos con el beta y el U? Es la misma cosa. No es la misma cosa. O sea, no cambia demasiado. Por eso que hace bastantes demostraciones. Por eso en Econometría 1 yo les insistí mucho para que puedan entender todas estas cosas. Que no es muy difícil. Entonces, dicho eso, ¿ok? Escribo eso y lo que puedo escribir, esto es por pura, digamos, definición de primera diferencia, no estamos haciendo una cosa muy complicada. La primera diferencia de y evaluado en 2 es 2 menos y1 y la de UI3 es UI3 menos UI2. ¿Okay? Esa es la definición de esa primera diferencia, no es difícil. Hay que hacerlo simplemente, hay que ser simplemente parsimonioso. ¿Ok? Entonces, hacemos las multiplicaciones, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, y esto acá, esto aquí. Y nos va a quedar esta expresión. ¿Ok? Y hay varias cosas que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que no hay correlación serial en el modelo. ¿Ok? ¿Sabe por qué va a desaparecer eso? Porque no hay correlación serial. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Levanten la mano si no lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? Ah. De los periodos. Claro, ahí no hay correlación serial. Entonces no puede, o sea, Y2 no puede estar correlacionado con U y 3, porque son periodos diferentes. Le estamos suponiendo que no hay correlación serial. ¿Ok? Acá también lo mismo que es 1 y 3. No puede haber tampoco porque U3 está en el futuro. UI3 está en el futuro. Por eso solo queda así. ¿Cómo? Por eso solo queda 2 con 2. Exacto, porque son en el mismo periodo. Porque ahí en el mismo periodo no sabemos. Que en el mismo periodo no podemos saber eso.
Pero fíjense que además la intuición es que esto es todo en el futuro. Entonces no puede ocurrir, porque por eso ese supuesto no es demasiado loco. Porque básicamente, o sea, un error futuro no me puede afectar mi presente, porque está en el futuro. Entonces no debería afectarme. Puede ser algo, y ahí es donde enredamos un poco la cosa, si pensamos en el pasado, un shock del pasado que me afecte el presente. Eso podría ser. Pero un shock futuro no me puede afectar el presente. ¿Ok? Y dicho sea de paso, spoiler alert, algunos papers, eso está un poquito en desuso porque es muy confuso, utilizan en series, utilizan como instrumento el futuro, porque se supone que el futuro es exógeno, no el pasado, pero es el futuro. Eso, como para que sepan, digamos, en algún lado aparece. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Entonces ya tenemos esta expresión acá de que la esperanza de J2 y con UI3 es igual a la esperanza de J2 y UI2, porque no sabemos si es 0 o no es 0. Esa parte es la única parte que no sabemos. Recuerden que eso no lo estoy haciendo por capricho, ¿no? Fíjense que eso lo estoy haciendo porque eso está acá dentro de esta sumatoria. Pero no me vaya a decir, ay, pero ¿para qué está complicándose tanto, profe? Que está ahí adentro de la sumatoria. ¿Ok? Ahora bien, esto que está acá, aquí es igual. ¿Ok? Entonces acá sí nos vamos para acá. Uy, aquí. Entonces ahora hacemos otros reemplazos. Entonces esto, por definición de cómo estamos definiendo el AR1 en este escenario, y recuerden que tenemos 3 periodos nada más, entonces no es tan difícil. En 2, esto va a ser una función del periodo 1, por cómo estamos estructurando la cosa. Distribuimos, tampoco eso es muy complicado, distribuimos acá, nos queda 1, 2, 2, 2, 2, 2. O sea, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ok? Esto que está acá es 0. ¿Por qué? El primer término, la primera esperanza. La misma cosa. Hay un error de el futuro. Exactamente. Es lo mismo que está arriba. ¿Ok? Solamente que es en UI2 y estamos parados en UI1. Entonces tiene que ser 0. Una correlación serial. Lo segundo, ¿por qué lo segundo es 0? La no relación entre la heterogeneidad con el electrón. Exactamente. Entonces también desaparece. Entonces tienen que prestar atención en todas estas demostraciones, porque si no, no entienden por qué, como abracadabra, no hay ninguna abracadabra, por lo supuesto que estamos haciendo, ¿no? ¿Okay? Si no, nada de eso se simplifica. Y la última, obviamente, ya nos queda, por definición, la varianza de sigma cuadrado, porque siempre suponemos que la esperanza de U es 0, entonces que básicamente es la esperanza de U al cuadrado. Y ahí sí, obviamente, es el mismo periodo, entonces nos queda EUI2 al cuadrado, y eso es igual a la varianza. ¿Ok? Ya estamos suponiendo que vamos a elasticidad. Entonces, esa varianza es constante a través del tiempo. Entonces, ahora después de haber hecho todos esos pasos, que de nuevo aquí prestando mucha atención. Hemos obtenido entonces, dado que acá hay un menos, hemos hecho todos estos pasos, hemos llegado a esta constante y hemos partido de esto. Entonces, básicamente lo que hemos demostrado es que la esperanza de delta yi2 multiplicado por delta de ui3 es igual a menos la varianza del término de error. ¿Eh? Número 1. Número 1. Entonces, ahí vamos a estar la enredo, entre esta distancia y alfa, porque recuerden que alfa está acá, alfa está aquí. Básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que básicamente, si esto, con la intuición, pueden verlo más detalles en el libro de Hansen. ¿Ok? En el libro de Hansen. Esto es sacado todo de Hansen, por las dudas, toda esta demostración. Básicamente, esto es una constante, y esa constante se va a ir acá. ¿Ok? Entonces me va a quedar una constante por esta cosa que está aquí.
Y esto es Y2 y 2. Y esto no se vaya a 0. Ese es el punto, esa es la intuición. Esto se vaya a alguna constante, pero no va a ser 0. Pero esta parte que es U, la que depende de U, no se vaya a 0. Esta parte que está acá no se vaya a 0. Eso es lo que me molesta. Pero dado que esto no se vaya a 0 en el límite, en el plim, entonces básicamente tenemos un estimador inconsistente. ¿Sí? Inconsistente. Exacto. Porque para que sean iguales, en el límite esto debería ser 0. No lo va a ser. Ese es el problema. Muy sencilla, ¿no? Es súper sencilla la demostración. Hansen tiene mucho más pasos, tiene más detalle, pero no me trae eso porque no quiero, te dedica 2 horas de la clase a una demostración. Además, la demostración está en Hansen. Entonces, si quieren bien la demostración, véanlo ahí. Ahí está. Y de últimas, hasta se pueden leer, está un paper que demuestra eso. Yo no la cliqué. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que el estimador de efecto fijo no debe usarse para modelos con variables dependientes rezagadas. ¿Mm? Para modelos, o sea, básicamente AR1, 2, 3, 4, 5, o sea, este es un ejemplo, ¿ok? De AR1. Pero para cualquier autorregresivo, el efecto fijo no me va a servir. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, dado eso, surgieron estimadores que trataban de resolver eso. Buscaron resolver eso. Primero de los estimadores que buscó resolver eso fue el de Anderson Xiao, dos econometristas. O sea, no sé si fue al mismo tiempo o los dos publicaron un paper. ¿Okay? La idea de ellos dos es utilizar variable instrumental. Volvemos a la variable instrumental. ¿Se acuerdan? Econometría 1 que hemos visto variables instrumentales. ¿Se acuerdan que hemos visto? ¿Se dan cuenta que vuelve a aparecer? Entonces nunca olviden las cosas que uno les enseña, porque uno se las está enseñando por una razón. Y es porque se usa. ¿Ok? Se usa. Si uno no cree. ¿Ok? ¿De qué parten ellos? O sea, y ojo, no es, o sea, yo se los estoy mostrando, pero darse cuenta de este tipo de cosas para mí es lo difícil. Entonces, partimos de este modelo muy simple, que es el que habíamos visto al inicio, ¿no? Al inicio de toda esta discusión. Lo que hacen ellos es decir, bueno, tomemos primeras diferencias. Tomemos primeras diferencias, van a entender el por qué. Tomemos primeras diferencias. Si tomamos primeras diferencias, tenemos las primeras diferencias del lado izquierdo y de los rezagos, ¿ok? Y de los regresores y obviamente del término de error. Y lógicamente ahí desaparece. Eso ya debe estar más que claro. No vayan a decir por qué alguien te deja de aparecer, los mato. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Ya lo acabamos de probar. O sea, solamente que lo hemos probado para t igual a 3, pero se puede probar eso que acabamos de probar para cualquier primera diferencia. Hemos probado básicamente que esto que está acá no es 0. No es 0. ¿Ok? Es el lío. Es el lío. Ya lo acabamos de probar. No me preguntan por dónde sale eso porque lo acabamos de hacer. Entonces, pero para S mayor a 1, o sea, no t menos 1, sino t menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, o sea, si ustedes se van más atrás, ¿ok? Porque fíjense que acá está delta de y y t menos 1, delta de u y t. O sea, acá hay solamente, entre este t y este t, hay solamente un periodo de distancia, si uno lo quiere ver así. Entonces, si la distancia es más alta, se puede probar de que eso va a ser 0. No es muy complicada la demostración, pueden hacerlo rápido, digamos, y se van a dar cuenta de que lo que habíamos hecho recién, como no hay correlación serial, digamos, entonces todo se va a ir a ceros, excepto en el primer periodo, excepto en este periodo. Ahí sí va a ser el único caso donde no es 0. ¿Ok? Obviamente, si X es estrictamente exógeno, que es el supuesto que habíamos hecho antes, puede ser fuerte, pero es para concentrarnos en esta parte, que es lo que nos interesa, esto que está acá. ¿Mm? Entonces, esto sí va a ser 0. Entonces, eso no nos va a molestar. Eso no nos va a molestar. El problema entonces a resolver es este. Esa es la idea. El problema es que esa parte no es 0. O sea, nos está generando un problema ahí de endogeneidad. El problema es cómo lo resolvemos. ¿Ok?
La idea de estos tipos fue utilizar y y t menos 2 como instrumento para delta y t menos 1. O sea, fíjense lo que está haciendo. Y o sea, yo no sé cómo se les ocurren esas cosas, la econometrista, la verdad. O sea, fíjense que están utilizando como instrumento algo para una primera diferencia. O sea, están utilizando entonces una variable que está en nivel para instrumentar una primera diferencia. ¿Cómo llegan? Vamos a ver por qué, digamos. Pero el hecho de que a alguien se le ocurra eso es rarísimo. Yo no sé cómo llegaron a pensar en eso siquiera. ¿Ok? Vamos a ver qué cumple con las dos condiciones, digamos. ¿Cuál era la primera condición? Relevancia. ¿Se acuerdan de relevancia? ¿Cuál era la relevancia? Vamos rápido, hagamos un repaso de instrumentos, ¿sabes? ¿Cuáles eran las dos condiciones básicas que tiene que cumplir un instrumento? Rápido. Si no, no deberían estar aquí. La relevancia y la exogeneidad. La relevancia que se relacione con Y, porque no tiene un modelo original. No, no con Y. Acuérdate que hay alguna, o sea, hay alguna, pero no Y, exactamente. Bueno, en este caso es otra historia. Pero hay, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está tratando de resolver uno cuando quiere meter esa variable instrumental? El instrumento debe estar correlacionado con la variable, con la endógena. Con la endógena, con la variable endógena. No debe estar correlacionado con el término. Con el término de error. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se llamaban eso? ¿Cómo se llama cada una de esas cosas? Relevancia y exogeneidad. Relevancia y exogeneidad. ¿Okay? Entonces, vamos a ver relevancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer acá? Acuérdense que estamos queriendo utilizar entonces y t menos 2 como instrumento para esta variable. Esta es la variable que es endógena. Entonces, lo que van a querer ver es si es relevante, si hay una correlación de diferente a 0 y alta entre esta variable y esta, que es la relevancia. Veamos. Entonces, ellos lo hacen. Yo digo, ¿cómo se les ocurre eso? O sea, miren lo raro que se ve eso. Pues, sin embargo, lo sacan. ¿Va? Y no parece tan, o sea, a ver, no es muy difícil la demostración que estoy haciendo, pero que se les haya ocurrido. O sea, entonces fíjense, esto que está acá va a ser el instrumento y esto que va a ser, lo que está acá es la variable endógena. Entonces, básicamente, reemplazan por la definición de esta variable, que es yt-1 y yit-2. Y fíjense que está acá t-2 y está acá t-2. Eso es lo brillante de parte de ellos. Entonces dicen, no, mire, entonces multiplico esto por esto y esto por esto. Entonces me va a quedar esta parte, que ¿qué es lo que sabemos? Por el tema de que no tiene que haber correlación serial, que ¿qué va a ser? Eso va a ser 0. ¿Ok? Pero esto no va a ser 0, con seguridad. La esperanza es y menos 2 elevado al cuadrado. No hay ninguna razón para que eso sea 0. O sea, eso por definición tiene que ser diferente a 0. Entonces automáticamente tienen que eso no es 0 y de hecho no tiene por qué ni siquiera tender a 0. O sea, va a ser un valor, digamos, pero no va a ser 0. Ni seguramente, casi con seguridad no va a ser pequeño. Entonces ya tienen relevancia y es casi que mecánico. Es increíble, o sea, pues, si se le ocurra a alguien eso, o sea, bueno. Ahora vamos a ver exclusión. 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 Fíjense que lo que habíamos dicho, que era el término de error, bueno, pero ahora el término de error está en primera diferencia, o sea, porque lo que estamos queriendo instrumentar es la variable el modelo en primera diferencia. Y hacemos el mismo método, ¿no? O sea, acá utilizamos la definición de esa primera diferencia, IT por IT menos 1. Y si fíjense, entonces cuando hagamos la multiplicación, esto está en T menos 2, esto está en T, y esto está en T menos 2 y esto está en T menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo es 0, automáticamente. Porque son de periodos diferentes y no hay correlación serial. Suponiendo, obviamente, que no hay correlación serial. Pero funciona. Automática. Por definición. Por cómo está construido el modelo. O sea, eso es lo que hacen los econometristas puros. Descubrir ese tipo de cosas. Dicen, no, mira, usted puede usar eso y sale. O sea, wow.
Obviamente, entonces, ¿qué es lo que básicamente estamos haciendo? Porque acabamos de hacerlo en un modelo sencillo. Pero básicamente lo que estamos haciendo es utilizar estos instrumentos, y3-2, que es lo que acabamos de hacer. Pero también pueden utilizar y3-3, -4, -5, hasta p hasta esto, porque vamos a tener un montón de variables a querer instrumentar, porque son todos endógenos. ¿Okay? Entonces, básicamente utilizamos todos los rezagos, ¿okay?, para instrumentar la variable. ¿Okay? Para instrumentar todas estas primeras diferencias que son endógenas. ¿Mm? Bien interesante. Bien pensado. Bien pensado. Obviamente, que ustedes requieren bastante periodos para que esto funcione. Eso me parece muy obvio, pero es importante mencionarlo. O sea, si tienen, que yo, como les decía, 3 periodos, probable que esto sea medio difícil que funcione bien. Les toca tener bastantes periodos. Porque tiene que ser mayor a P+2. Entonces, que yo, P+2, entonces supongo que hacen un rezago, o sea, un AR1. Eso significa que necesitan 1 más 2, o sea, necesitan 3 periodos. Si quieren hacer un AR1, un AR1. Y eso es un mínimo, no sé qué tan bien funcione esto con 3 periodos. Con seguridad, esto les va a funcionar muy bien y de hecho los escenarios donde yo lo he visto lo usan así. Es, por ejemplo, un panel de países, un panel largo, para que más o menos puedan utilizar varios rezagos. Si no, medio que no funciona muy bien. Este estimador, que se puede probar, es consistente. Eso es lo que nos sirve. Lo podemos probar, no es demasiado complicado. Vamos a volver a suponer que tenemos un panel balanceado con t igual a 3 y no hay regresores, para que sea fácil. Entonces, el estimador de variables instrumentales, es de variables instrumentales, se llama Anderson-Shaw, pero es un estimador de variables instrumentales. ¿Okay? Por variables instrumentales, si no se acuerdan, les tengo que repasar, está dado por esto, o sea, básicamente, donde en vez de aparecer acá, es donde está apareciendo el instrumento. Y esta es la variable endógena y esta es la variable independiente. Si no lo ven, repasen rápido variables instrumentales. Variables instrumentales hace eso, es el estimador. O sea, esto es por definición de variables instrumentales. O sea, no estoy inventándome nada. ¿Okay? Donde el instrumento está aquí. Este es el instrumento. Estamos suponiendo que hay 3 periodos. Chao, para que esto sea fácil. Hacemos lo mismo de siempre. Reemplazamos esto por el modelo original y nos queda U. ¿Ok? Y nos va a quedar, obviamente, alfa. Entonces queríamos ver si el plim de esto es igual a alfa o no. Para que eso sea cierto, necesito que esto se me vaya a 0. Esa es la clave. Pero, ¿qué es lo que acabamos de ver? Ya lo acabamos de probar. Tomamos el plim, pues de nuevo pasa a través de todas las funciones no lineales. Esto me va a quedar igual a la esperanza, que está a la -1. Entonces, esta es la esperanza entre y1 y delta de y2. Y esto que está arriba es delta de y1 y ui3. Que ya lo hemos visto recién, solamente que lo estamos haciendo arriba. Lo estábamos haciendo con un ejemplo con no t igual a 3, sino en general. Pero esto que está acá arriba, ¿qué va a ser? Porque el instrumento cumple con las condiciones de ¿qué? Exacto. Y entonces, dado que cumple con exogeneidad, eso que está ahí arriba, ¿qué va a hacer? Sí. Y lo que está abajo, Conectamos un que se relaciona el instrumento con la variable endógena. exacto. O sea, relevancia. Es relevante. Entonces arriba es 0 y abajo es algo diferente a 0. Entonces tengo un estimador consistente. ¿Bien? Adición es 0. Exactamente. Entonces acá vuelvo variables instrumentales con toda la furia. ¿Okay? Entonces, si no se acuerda de variables instrumentales, le toca repasar. ¿Okay? Por eso yo les doy lo que les doy en econometría 1. Pues yo sé que esas son las cosas que se necesitan para entender esto. Y va a volver a aparecer variables instrumentales en un montón de escenarios. ¿Okay? Los econometristas lo aprovechan mucho, como en este escenario. ¿Okay? Obviamente, estamos suponiendo que no hay correlación serial en U. ¿Okay? Entonces, típicamente, o sea, estamos suponiendo que esto está correctamente especificado. ¿Okay? Entonces, típicamente uno le toca hacer algunas pruebitas al modelo, cosa que uno esté seguro que no hay correlación serial, ¿no? Número 1.
Estamos suponiendo que hay relevancia del instrumento. Y recuerden que en medio de esa demostración hicimos un par de supuestos para lograr eso, ¿no? ¿Ok? Hicimos un par de supuestos para que eso sea cierto. ¿Ok? Si eso no es cierto, hay problemas. Bien. Yo sé que esto es muy teórico, ya vamos a llegar al final con un ejemplo de varias cosas. Bueno, eso es, y lo doy porque creo que Hansen lo da así y está bien, yo creo que está bien planteado que Hansen lo haga de esta forma, porque en realidad la mayoría de la gente no usa este estimador de Anderson-Shaw, ¿okay? Hoy en día, pero fue el primer paper que dio en el clavo. Hay otro paper que esto es lo que realmente la gente usa, que se llama el famoso Arellano-Bond, que es bastante conocido. ¿Okay? Y este básicamente sustituyó, de hecho, a Anderson-Shaw. ¿Okay? Vamos a ver por qué. ¿Okay? Vamos a ver por qué. La condición esta, digamos, la que acabamos de estar usando y abusando un poco, es una de muchas que podemos utilizar. ¿Okay? Todos los rezagos, que habíamos dicho recién, son instrumentos válidos. O sea, podríamos hacer esa misma demostración no solamente para T-2, lo podríamos utilizar T-2, -3, -4, -5, hasta lo que querramos, para instrumentar, digamos, a ese regresor endógeno. ¿Ok? Si tenemos suficientes periodos, o sea, suponiendo que el modelo, de nuevo, este es el nivel de autorregresión del modelo, ¿no? Por la duda, para que esa P no les vaya a parecer medio raro. Entonces, todos los rezagos pueden usarse para mejorar la eficiencia de estimación. O sea, en ese tipo de modelos de paneles dinámicos no se puede pensar en un panel corto, ¿cierto? Exacto. En general vas a necesitar bastantes periodos. Ese punto sí es cierto. Sí, es que como te digo, es que como pensar, es que siempre tenés que pensar, volver a la cosa de serie de tiempo. En serie de tiempo siempre estás suponiendo que te es grande. Y por eso puedes detectar autocorrelación y todo ese tipo de cosas. Si vos tenés pocos periodos, pues eso es muy difícil de aprovechar y demás. O sea, lo que hace la gente a veces, si tiene un panel corto, evita pensar en paneles dinámicos. Lo evita. Pero si tenés un panel largo, esto puede ser bien interesante. Puede ser bien interesante. Y puede tener argumentos bastante serios para plantear un modelo dinámico. O sea, por ejemplo, caso clásico de eso es, por ejemplo, si vos estás queriendo utilizar el PIB, casi con seguridad el PIB de este año está correlacionado con el PIB del año pasado. O sea, casi seguro, digamos, incluso el del año pasado y demás. Entonces, eso es clave. Eso es clave en ese tipo de análisis. Y así hay un montón de otros, digamos, ¿ok? Entonces, pero esto se los estoy dando para que ustedes vean que se puede hacer modelos autorregresivos en panel, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Yo no sé si él tiene que ver algo con la tesis del muchacho que sustentó ayer del doctorado. Sí, hizo sobre la instrumental, pero no fui a ver la sustentación. O sea, no veo. Sí, pero él hace pura series. Nicolás hace puras series. Entonces, en una de esas, sí, él creo que estaba, de hecho, bastante familiarizado con este tipo de cosas. Porque esto es raro, porque estás usando instrumentos en panel, en serie, y eso es bastante contraintuitivo. ¿Ok? Pero sin embargo funciona. Sin embargo funciona. Entonces, ¿qué es lo que usaron entonces Arellano Bond? O sea, ellos lo que dijeron, no. Dice, yo no puedo no usar solamente un rezago como instrumento, porque eso ya lo hemos visto cuando vimos variables instrumentales, ¿no? Que a veces es mejor, si ustedes son capaces, hemos dicho, de encontrar varios instrumentos, lo mejor que pueden hacer no es usar uno, lo mejor es usar varios, así que tienen varios. Eso mejora la eficiencia. Y en este caso, ustedes de nuevo tienen bastantes periodos, pueden irse bastante atrás y utilizar todos los rezagos posibles. Esto es lo que Arellano Bond dijo.
El tema, lo que el complique que tiene, obviamente, es que recuerden que acá hemos dicho que esto era para estas son el número de rezagos para esta variable. Pero entonces para t-2 va a ser t-3, t-4. Para t-3 va a ser t-4, t-5. O sea, vamos a tener un número diferente de instrumentos para cada número de rezago que tengamos en la ecuación. Eso es lo que complica un poco la cosa. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo Arellano y Bond, que son dos econometristas diferentes, le encontraron la vuelta de tuerca a esto. Entonces lo que ellos dijeron es, bueno, vamos a hacerla fácil. No, digamos, vamos a poner acá, dice todas las variables en primeras diferencias. ¿Ok? De t-1, t-2 hasta t-p, y incluso los regresores los vamos a poner en este vector, simplemente para que la notación no se nos vuelva tan densa. Y directamente a los coeficientes, que estos son los coeficientes de autocorrelación, que son los alfa, más el beta, que eso corresponde a los regresores de acá, lo vamos a comprimir todo en un pita, en un solo vector de parámetros. ¿Okay? Esto para que más adelante esto sea amigable en términos de notación. Básicamente lo que vamos a escribir es, en vez de tener esto, que está escrito así, que está en primeras diferencias, lo vamos a escribir así, para que sea fácil. Para que sea fácil. ¿Okay? De nuevo estoy siguiendo Hans. ¿Quieren revisar? Revisen el Hans. Él va haciendo el paso. Y lo que hacemos acá, en este último paso, es apilar las observaciones, porque acá lo que estamos haciendo es juntando para todos los periodos para un individuo. Entonces, es todas las variables en el periodo T para el individuo I. Y acá estamos apilando todas las observaciones para todos los individuos. ¿Ok? ¿Se acuerdan al principio de todo esto cuando veíamos notación matricial y todas esas cosas? Bueno, acá vuelve a aparecer también con toda la furia. O sea, no olvidarse de nada. Acá está prohibido olvidarse de las cosas. ¿Okay? Si no, pierden. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo de esta forma ahora. Vamos a ver, con esta reescritura, vamos a estudiar esto del modelo Arellano-Bond. Entonces, ya hemos dicho, supongan ustedes que están parados en T igual a P más 2, para que tengamos más o menos sentido. Hay P más K instrumentos válidos. O sea, básicamente todos estos instrumentos son instrumentos válidos. Eso es lo que estamos haciendo. Y también tenemos P más 2, P más 3, P más 4, P más 5, o sea, y así sucesivamente. Nos podemos ir adelantando más. No, porque estamos suponiendo que tenemos muchos periodos, ¿no? O sea, estamos suponiendo que el número de periodos no es una limitante. Después tenemos P más 4, ¿ok? Que tiene que ver también con esto. P más 2, P más 3, P más 4. ¿Listo? Y así para T. P más 2 hay T menos 2 instrumentos válidos. ¿Ok? No es tan difícil. Hay que simplemente ver ejemplos. No es tan complicado. ¿Ok? La matriz de instrumento, entonces, esta es la matriz de instrumento. ¿Se acuerdan que habíamos visto a Z? Ya lo hemos visto cuando habíamos visto variables instrumentales. Bueno, acá vuelve a aparecer. ¿Ok? Lo que ocurre es que acá este va a ser el conjunto de instrumentos para la primer rezago. Este va a ser para el segundo rezago. Este va a ser para el 10º rezago. ¿Ok? Estamos agarrando todos los rezagos posibles y lo que estamos poniendo en la diagonal principal son todos los instrumentos posibles. ¿Ok? Es una forma de sintetizar. Es una forma de sintetizar toda esta notación. ¿Ok? De una sola vez. Bueno, ya una matriz de orden T menos P menos 1. Bueno, nadie se acuerda de ese tipo de cosas. Donde L es el número de instrumentos que estamos usando. Esta matriz que incorpora todos los rezagos, ¿ok? Y la primera diferencia de todos los regresores estrictamente exógenos. Entonces estamos usando todos los instrumentos posibles. Entonces lo que necesitamos es, y acá es una notación matricial, ¿qué es lo que estamos escribiendo acá? La condición de exclusión, pero lo estamos haciendo en forma matricial. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Pero necesitamos que cumpla con exclusión. Simplemente acá reemplazamos delta de U. No va a quedar esta expresión. Esto tiene que ser igual a 0. Si T es mayor a 2, entonces el número de instrumentos
tiene que ser igual al mayor que el número del orden autorregresivo del modelo. Entonces el modelo en general siempre va a estar sobreidentificado. Que intuitivamente tiene sentido. O sea, ya recuerden que habíamos hablado de sobreidentificación. Habíamos dicho que cuando teníamos una variable endógena, tenemos un instrumento, decíamos que el modelo está justamente identificado. Habíamos dicho que cuando hay más instrumentos que variables endógenas, el modelo está sobreidentificado. Sobreidentificado. ¿Okay? Que tenemos más instrumentos de los que necesitamos. ¿Okay? Y la matriz de varianzas covarianza de este modelo va a ser esta. O sea, eso sí a mí no me gusta tanto. Yo no sé si de pronto estoy pensando mal, pero cuando hicimos ese supuesto inicial de que la variable es X, eran exógenas en británicos, ya con eso no se va a garantizar que los instrumentos van siendo exógenos, o sea, van siendo, o sea, se van como cumpliendo con la inclusión al principio de la clase. Bueno, pero es que vos fíjate, está bien tu punto, digamos, o sea, porque lo que pasa es que vos fíjate que acá la clave es que estás usando esta parte que está aquí, ¿ok? Pero fíjate, la clave es esto, la Y. Porque básicamente, a ver, si no tuvieras la Y, si no tuvieras la parte autorregresiva y supusieras que los regresores son estrictamente exógenos, ya no, o sea, no te meterías en todo este lío. O sea, te pasarías directamente efecto fijo, efecto aleatorio correlacionado, lo que vos quieras. Pero el tema es que vos sabés, que es lo que acabamos de demostrar, que si vos le metes algo autorregresivo, sí o sí, primera diferencia o efecto fijo va a ser inconsistente. Ahí vamos a estar el problema. Que ahí te toca corregir esa endogeneidad. O sea, que en este caso siempre el instrumento es una variable de serie de tiempo o rezagada. En Arellano-Bond, sí. Claro. Y acá también estás poniendo, es cierto lo que estás diciendo, que en esta parte está apareciendo los regresores, la primera diferencia sí de los regresores exógenos. Eso es cierto lo que estás diciendo. Pero de hecho, eso ocurre siempre que haces variables instrumentales. Cuando vos estás haciendo variables instrumentales, y vos sabés que estás usando un solo instrumento, pero al mismo tiempo sí vas a usar todos los otros controles que tengas en la regresión. O sea, incluso en ese escenario más simple. Digamos. Acá simplemente esto simplemente está reflejando eso. De hecho, yo creo que todo este análisis se podría hacer perfectamente eliminando los regresores. Y creo que funcionaría igual y complicaría menos la discusión. Yo creo que lo está mostrando así Hansen simplemente a los efectos de ser lo más general posible. Lo más general posible. Pero se podría hacer y lo podría eliminar y podría eliminar los regresores y ya, o sea, no pasa nada, pero bueno. No creo que te cambie nada, digamos, o sea, y tendrías un término menos ahí. Y Z, por ejemplo, podemos escribir en vez de Z para cada individuo, podemos escribir Z para todos los individuos, eso sí se puede. ¿Okay? Entonces, básicamente, este es el estimador, digamos, de Arellano-Bond. ¿Okay? Este estimador de Arellano-Bond lo que hace es utilizar la matriz de varianzas covarianzas de variables instrumentales y está corriendo esta regresión. ¿Ok? Donde está tomando las primeras diferencias, y la primera diferencia es la variable dependiente, y acá está el instrumento. Y acá adentro está el instrumento. Los instrumentos. La matriz de las variables de los instrumentos. GMM, por las dudas, significa Generalized Method of the Moments. ¿Ok? GMM. ¿Ok? O sea, básicamente que está corrigiendo heterocesticidad y correlación al hacer esto, que es la matriz de varianzas covarianzas. Ese es el estimador GMM de Arellano-Bond. Como los errores son homocedásticos, típicamente, bueno, si son homocedásticos, entonces esto se reescribe así, o sea, porque le sacamos la diagonal, porque queda homocedástico, sacamos la homocedasticidad de la diagonal principal y nos queda esta expresión acá, que esto es por la autocorrelación, no es muy difícil. Entonces podemos escribir este estimador, sigma cuadrado, con esta expresión,
y nos va a quedar esta expresión que es la que realmente uno puede usar, ¿no? Porque estamos estimando sigma, o sea, sigma. Omega. Eso es omega mayúsculo. Omega mayúsculo. Esto es lo que realmente se usa. O sea, lo anterior no se puede porque porque el otro es función de omega. Y omega es un parámetro poblacional. Este es el estimador de omega. ¿Ok? Eso se llama estimador de Arellano-Bond de un paso. ¿Ok? Se llama estimador one step Arellano-Bond estimator. ¿Ok? One step Arellano-Bond GMM estimator. ¿Ok? Te dirán, bueno, ¿por qué el one step? Ya enseguida lo vemos. Si los errores son homoscedásticos y serialmente no correlacionados, entonces la matriz de varianza-covarianza es esta, el estimador. El estimador es este, de la matriz varianzas-covarianzas. Donde eso es la varianza muestral de los residuos del primer paso, o sea, de esta parte. O sea, un enredo, pero pues, de nuevo, las máquinas hoy en día lo hacen en una fracción de segundo. Ustedes son los que simplemente tienen que más o menos entender qué está pasando. Hay otra matriz que se puede construir un poco más enredada, que es una matriz de varianza robusta, heterocedasticidad y correlación serial. La anterior no. La anterior está suponiendo homoscedasticidad. ¿Okay? Esta es un poquito más general. O sea, lo que está suponiendo, y fíjense que acá aparece un omega 2. Un omega 2. ¿Okay? El anterior era omega 1, ahora aparece un omega 2. ¿Okay? En donde ese omega 2 es una función de los residuos de la regresión multiplicado por los instrumentos. Es más enredado, evidentemente. Pero no le voy a decir que no. Es un estimador de clúster. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los clúster la semana pasada? La clase pasada, ni siquiera la semana pasada. Habíamos hablado del estimador de clúster y habíamos hablado que los estimadores de clúster buscan tratar de resolver el problema de heterocedasticidad y correlación serial. Bueno, ahí está. ¿Okay? ¿Qué? Con el Rose. Con Rose. O Cluster ID. Hemos visto. ¿Okay? Acá estamos haciendo eso. Entonces vuelve a aparecer, por eso digo que es una bola de nieve. No se me olviden de nada. Entonces, esto básicamente es hacerlo en dos pasos. Estamos corrigiendo esto y recién estamos corriendo corriendo el Arellano-Bond. ¿Okay? Entonces, básicamente, este otro estimador es igual al anterior, solamente que acá aparece gamma 2. Gamma 2. Viene de aquí, que se reemplaza acá. Entonces hace un paso y después otro paso. Por eso se llama two-step. Porque básicamente primero busca corregir la heterocedasticidad y la correlación serial antes de hacer la instrumentación. Por eso se llama two-step. Two-step. Two-step Arellano-Bond GMM estimator. ¿Okay? Ahora veamos, porque eso en esta discusión no se ve, o sea, porque pues, además estamos haciendo un poquito rápido, muy rápido no, pero estamos yendo al paso que tiene que ser, o si no nos demoraríamos mucho más en este tema. Lo primero que le pasa a uno cuando uno ve esto, a mí me pasó, es bueno, pero ¿cuál es la gran diferencia entre ese Arellano-Bond y Anderson-Schaup? Porque yo no lo veo. Entonces, creo que Hansen va y dice, ok, vamos a hablar bien de por qué Arellano-Bond terminó ganándole a Anderson-Schaup. ¿Por qué? La ventaja de Arellano-Bond es que cuando tengo suficientes periodos, especialmente periodos que son superiores al modelo autorregresivo que estoy planteando, las condiciones de momento adicionales, o sea, porque recuerden que estamos sobreespecificando el modelo, están utilizando demasiados instrumentos para cada variable endógena, ¿ok? Pero se reduce, gracias a usar tantos instrumentos, se reduce la varianza asintótica, ¿ok? Entonces, por eso a la gente le gusta, porque es más eficiente. Muy eficiente, porque estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para instrumentar la variable endógena. A la gente le gusta. El tema es que cuando usted es demasiado grande, muy grande, porque va a usar, recuerden que Arellano-Bond va a utilizar todo, ¿ok? Lo que está a disposición. Y el problema que eso tiene, que lo habíamos visto también el semestre pasado, es que les puede pasar de que ustedes estén mezclando
instrumentos fuertes con instrumentos débiles. ¿Okay? Y en general, que habíamos visto el semestre pasado, en general, ¿ustedes qué es lo que quieren? De un instrumento. Además de relevancia, además de exclusión, ¿qué quieren? Que sea fuerte. ¿Ok? Para no estar con este problema de una vez de que haya alguna inconsistencia que esté siendo generada por un instrumento débil. ¿Okay? Entonces, a veces es preferible quedarse con menos instrumentos, pero con instrumentos muy fuertes, a tener un montón de instrumentos y que algunos de ellos sean débiles, porque si no se mezclan, porque se mezclan los instrumentos fuertes con los débiles. ¿Ok? Entonces eso enreda un poquito. Si tienen dos instrumentos fuertes, obviamente es mejor utilizar dos instrumentos fuertes que no usan, que usa uno solo fuerte. Pero en general ustedes quieren muchos instrumentos y muchos instrumentos fuertes. Entonces, claro, como Arellano Bond usa todo, digamos, puede pasar eso. Puede pasar que haya un problema de que se estén mezclando peras con manzanas. ¿Okay? Entonces, lo que se hace típicamente cuando uno está usando este tipo de modelos es tratar de fijar antes de correr Arellano Bond, y creo que hay método y comando, y creo que hasta Stata lo debe hacer, trata de quedarse más, trata de decirle uno no, o sea, no me use todos los rezagos. Recuerden que Anderson se ha utilizado solamente uno, mientras que Arellano Bond los usa todos. Pero uno sí puede configurar esto para que use un número limitado. Entonces uno puede ir probando esto, o sea, uno puede probar, bueno, úseme el primero, úseme el segundo, úseme el tercero. O uno le limita, uno le puede decir. Uno de estos pensaría que los más cercanos, pero otros los más fuertes. Exactamente, exactamente. Entonces uno va tratando de elegir estratégicamente, ¿ok? Y uno va fijándose cuáles son más fuertes, porque eso es lo que uno sí puede evaluar. Qué tan relevante, qué tan fuertemente relevantes sean los instrumentos que tú usas, ¿okay? Para no usar instrumentos débiles, ¿okay? La otra cosa que a uno le surge, digamos, de esta discusión es si es mejor one step o two step. Bueno, lo vimos, o sea, acabamos de verlo así como por arribita, ¿no? pero a uno le queda la cosa, y de hecho, en los ejercicios que yo les voy a dar, les voy a decir, haga one step, haga two step, y fíjese qué pasa. ¿Okay? One step, la matriz, o sea, porque esa gama es una matriz de ponderaciones que ustedes están usando, ¿no? La primera parte no depende de los residuos y es menos aleatoria, digamos, que la de dos pasos. La de dos pasos es menos precisa. ¿Ok? El 1, digamos, según esto, habrá que ver en diferentes ejemplos, en general el one step se comporta mejor en muestras pequeñas, mientras que el two step funciona mejor en muestras grandes. Yo creo que, en mi opinión, mi intuición, ¿qué me dice mi intuición? Me dice que la two step está haciendo dos pasos, necesita una muestra grande para ganar precisión. Para mí, esa es en general mi intuición. En general, si uno tiene una muestra chica, y en general hemos dicho varias veces acá de que en general nos va a pasar que en panel vamos a tener muestras relativamente pequeñas, uno va a usar un one step, ya. Tiene la limitación que habíamos hablado recién, de que está suponiendo homoceasticidad, está suponiendo que... Bueno, pero si es aproximadamente homoceástico, uno no le molesta tanto. No le molesta tanto. Puede ser. Okay. Obviamente, si tenemos mucho dato, es mucho más eficiente tu step, ¿ok? Porque permite heteroceasticidad, ¿ok? Entonces se supone que va a funcionar mejor en muestras grandes, ¿ok? Entonces, resumen de todo esto. Y obviamente vamos a ver ejemplos, tranquilos, vamos a ver ejemplos. No me peguen antes de avanzar. Veamos rápidamente. Entonces, resumen. El estimador de Arellano-Bond aplica el método generalizado de los momentos GMM a la ecuación en primera diferencia, o sea, a esta ecuación. A esta ecuación. ¿Mm? Eso es lo que hace Arellano-Bond. Aplica eso, o sea, uno toma el modelo inicial y le aplica primera diferencia y esto es lo que se instrumenta. Se instrumenta esto que está acá, esta primera diferencia,
por los rezagos de las variables en sus niveles. Eso ya lo acabamos de decir. ¿Ok? Más los regresores, está bien, que decíamos recién. Pero lo importante es que está instrumentando esto. ¿Ok? Usando todos los rezagos disponibles de la variable en sus niveles. Y obviamente va cambiando de acuerdo a cuál rezago se trata. El T-1, T-2, T-3, T-4. Ok. Como instrumento para esto. Veamos entonces, antes de ver otro estimador, vamos a ver cómo funciona esto en Stata. En Stata hay dos comandos, ¿ok? Está XTABOND. O sea, ahí es cuando uno ya se da cuenta que uno es producto de la literatura. Cuando ya el comando lleva el nombre de uno, porque ya uno ya sabe que uno ya dejó su huesito. ¿Ok? O XTDPD. No sé por qué, o sea, ¿por qué a veces la gente de Stata hace dos comandos para hacer la misma cosa? No sé para qué. Bueno, yo entiendo por qué, porque hay algunos comandos que son más restringidos porque uno está apuntalado en que quiere hacer el llano bond. Creo que este está pensado para GMM en general. ¿Ok? Creo que esa es la idea. El default es one step y errores no robustos. ¿Ok? Es el one, o sea, eso es lo que hace por defecto Stata, para que sepa. Para el two-step hay que decirle a Stata. Hay que decirle two-step y BCE robust. Hay que decirle a Stata que es lo que yo creo que use. Vamos a ver, como ejemplo, el ejemplo clásico, que era el llano bond, allá en el 91. O sea, ya estamos hablando 30, un poco más de 30 años, 33 años, más o menos. Pero este es el paper bandera, básicamente, de este método. Por eso se llama Arjano Pont. Pues fue el primer paper que lo aplicó. O sea, ellos diseñaron el método y hicieron una aplicación. ¿Okay? Entonces ellos piensan, por ejemplo, una demanda laboral dinámica. O sea, vamos a ver a qué se refiere eso. Primero, principal, tienen un panel desbalanceado de firmas de Reino Unido. ¿Okay? Entonces, el individuo, siempre le insisto a la gente cuando se pone a hacer estas cosas, ¿cuál es su I? Hay gente que me queda mirando ahí como, ¿qué es el individuo? ¿Qué? ¿A quién está viendo usted? Un individuo, una firma, un país. Por ejemplo, que yo el otro día estaba trabajando con unas cosas y yo, mirá, eso no es tan fácil. Avisos de demanda de puestos laborales. Por ejemplo, en LinkedIn, en este tipo de cosas. Ahí medio enredado porque básicamente una firma postea un puesto de trabajo, pero no es que lo hace, hay muy pocas que lo hacen seguido. Entonces es medio complicado pensar en firma, ahí, o sea, hay que pensar bien en ese escenario. Entonces la firma I y el tiempo va a ser T. Ok. N va a ser el logaritmo del empleo de la empresa I en el momento T. Que ya se van a dar cuenta para qué lado va esto. Y W va a ser el logaritmo natural del salario producto real. Entonces, log. Ya van pensando para dónde va esto. ¿Okay? Y el otro es el logaritmo natural del capital social bruto. O sea, eso es la típica que tratan de pensar en una función de producción. Y entonces tienen una producción que depende de el trabajo y el capital. ¿Ok? Por eso micro, macro. O sea, y después tenemos la producción. Entonces. Vamos a tener unas binarias muy simples, digamos 1980, 81, 82, 83. Eso no nos va a cambiar demasiado la cosa. Y lo vamos a correr. ¿Ok? Entonces, antes de que lo corramos, para que se vea. Número de empleo del empleo de la empresa I en el momento T. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es tratando esa va a ser de hecho la dependiente. Estamos tratando de modelar ¿cómo se llama? La demanda de trabajo de cada una de las empresas, o de las empresas en general, como la demanda laboral promedio. Eso es lo que estamos queriendo hacer. ¿Y por qué uno piensa que eso es autorregresivo? Porque uno dice, no, es que si yo el periodo anterior yo demandé trabajadores, bastante trabajadores, es muy probable que yo demande muchos trabajadores este periodo. Entonces uno está tratando de hacer ese ajuste para recién captar el resto de las otras cosas. ¿Ok?
hay que tener muy buenos datos, obviamente, para lograr hacer esto. O quizás no, porque hay como una estabilidad laboral y no te pide tanto. Sí, 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 y son firmas de Estados Unidos, o sea, sí, podrías hacer este ejercicio que ya con la encuesta manufacturera acá de Colombia, quizás, podría ser. Bueno, entonces, todo esto, y corre directamente, ni siquiera tengo que cargar, ahí uno también dice que uno dejó su huella, y ya Stata ya le ha puesto nombre a Arellano Bondata, ¿ok? O sea, ya, bien. Vamos a correr esto de una, todo. Odio que no abra de una esto. Listo. Vamos a correr todo. Y vamos a estudiar qué es lo que nos está reportando en cada caso. Bien. Entonces ahora sí, ¿se ve bien? Sí se ve, ¿no? Esta puesta es bastante grande. Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense. Entonces, esto es n. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? De hecho, podríamos, antes de correrlo, help xta bond. Y fíjense, acá en la sintaxis nomás ya nos dice, mire, esto, y es muy parecido a cómo son la sintaxis de los comandos de Stata. Nos está diciendo acá que la primera variable que estamos por poner acá es la variable dependiente y después vienen las independientes. También le podemos poner if, in, más otras opciones. Y acá están todas las opciones que le podemos poner. ¿Okay? Entonces siempre es importante entender la sintaxis del comando. Entonces, en esta primera regresión estamos corriendo, ¿ok? N contra todos estos regresores. Contra todos estos regresores. Entonces, eso es lo número uno que se tienen que dar cuenta. ¿Mm? Número 2. Acá le estoy diciendo lax2. Lax2. Entonces, al decirles yo lax2, le estoy diciendo a Stata, es un modelo autorregresivo de orden 2. Entonces estoy diciéndole entonces que me ponga n, recuerden que n es log del empleo. Entonces, log del empleo, en el lado de izquierdo en t, y del lado derecho en t-1, t-2. Eso es lo que está haciendo. ¿Mm? ¿Y acá qué está haciendo? Acá le está agregando los salarios, y fíjense que le está poniendo L, abre paréntesis, 0 barra 1.L, punto W, perdón. ¿Eso qué significa? ¿Qué se les ocurre que eso significa? Dado lo que ya deben saber al día de hoy de Stata. Por eso les he dado todos estos talleres. ¿Está el salario rezagado? Sí, y además... A que se los muestre todo. ¿Cómo? O sea, que le muestre todos los rezagos. No todos. ¿Un rezago? Un rezago, el 1 y el 0. La variable en el periodo actual. En el periodo actual. ¿Ok? Entonces ya se tienen que ir acostumbrando a esto, a pesar de que uno a veces la sintaxis puede ser novedosa. Dice, claro, es lag sin lag, es en 0, en el periodo t. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo a Stata? Le estoy diciendo, mire, entonces, póngame n, nt-1, nt-2 y el salario en t y el salario en t-1. Y después lo mismo le estoy diciendo con las otras cosas. Le estoy diciendo en el capital, lo que pasa que acá es 0 barra 2. Yo no sé por qué está hecho así. Supongo que está replicando el paper, ¿no? O sea, entonces, K y YS. K, recuerden que es capital y Y es producción. ¿Ok? Entonces, ahí es capital y producción y le está diciendo 0 barra 2. Entonces le está diciendo capital en el momento T, en T-1, en T-2. Producción en el momento T, en el momento T-1, en el momento T-2. ¿Ok? Ese es entonces bastante completo. Después le está agregando las binarias por año y además el año. Eso a mí particularmente me llama la atención que agregue las dos cosas. Yo agregaría lo uno o agregaría lo otro. O sea, agregar los dos me parece medio exótico.
Pero bueno, está hecho así. O sea, hacer las dos cosas me parece medio raro. Pero bueno. Bueno. Entonces, nos fijemos que nos da. Primero en principal. Leamos que dice ahí clarito. Arellano Bond Dynamic Panel Data Estimation. Entonces, está muy claro qué es lo que está haciendo. Entonces, lean las salidas. ¿Okay? Nos dice clarito cuál es la variable ID, cuál es la variable año. Nos dice clarito, clarito, clarito. El número de observaciones y el número de grupos, o sea, el número de firmas que tenemos. ¿Okay? Nos dice el número de instrumentos, eso puede ser importante, digamos, o sea, cuántos instrumentos ha usado, ¿okay? Cuántos rezagos para la instrumentos, porque ha usado muchos, o sea, 41 rezagos. ¿Okay? Muchos. Eso no genera como algún efecto adverso sobre el grado de libertad. En este caso, fíjate que el número de observaciones es 610. Sí, medio que uno tiene sus dudas, o sea, 41 puede ser mucho. Sí. ¿Y cuántos años son 3? Creo que son, ya te digo cuántos años son, podemos poner hasta Tab Year. Son del 76 al 84, bueno, pero fíjate, son 1000 observaciones. ¿Ok? O sea, vale que claro, cuando vos corres la regresión, lo que ocurre es que estás utilizando solamente para las que tienen información. Y acordate que le estás rezagando un máximo de 2. Entonces hay 2 años que estás perdiendo, con seguridad. Por eso se reduce a 600. ¿Ok? De hecho, si vos sumas seguramente los 2 primeros años, seguro se pierde. Ahí está. Como hasta ahora hemos visto paneles de un periodo, es lo que tengo así por delante, porque únicamente utiliza 2 variables binarias, así de año. Sí, o sea, por eso te digo que a mí me parece medio raro que acá él lo que decía hacer es correr tanto año como las binarias. Eso me parece medio raro y fíjate de hecho que da todo no significativo. El 70, sí, 70 y tanto, sí, porque en este caso, pues estás perdiendo los 2 primeros periodos, que creo que viene a ser el 81, 80, no, 79, porque acá es cada 2 años. Es cada 2 años esta encuesta. No, y fíjate, o sea, eso es lo raro, digamos, para mí, porque usted le pone las binarias de año y además pone año. Eso me parece medio raro. Y da todo no significativo. Y yo creo que no. Exacto, es una binaria por año, mientras que el otro es como una tendencia lineal. Está haciendo las dos cosas. Hacer las dos cosas me parece un poco exagerado. O hacer lo uno o hacer lo otro. Pero hacer las dos cosas es medio. Sí. Yo creo que de nuevo es porque están queriendo eso replicar el paper. Y no es en el paper ellos hicieron eso. Bueno, pero Arellano y Bond saben más que uno. O sea, no sé. Pero a mí me parece raro, digamos, hacer eso. O sea, hay que ser honesto. O sea, no sé para qué se pusieron a hacer eso. O sea, uno hace lo uno o hace lo otro. O sea, medio raro. Bueno, ahora veamos qué ocurre. Digamos, primero que tras bambalinas, fíjense que es interesante que él no me está mostrando toda esa ingeniería que les acabo de mostrar yo de los instrumentos, de toda esa cosa, ya lo está haciendo tras bambalinas. O sea, no me dice a mí, y fíjense que corrió rápido, digamos. Directamente me saca las regresiones finales, que yo sé que están instrumentadas. ¿Okay? Eso es lo que yo sí tengo que saber. Eso es importante. Entonces, fíjense que es lo que me está diciendo, que los primeros rezagos, que es más o menos lo que uno esperaría, ¿no? Fíjense, el primer rezago me da positivo y súper significativo, y el segundo rezago me da ligeramente negativo y marginalmente significativo. ¿Ok? Interesante. Parece es la TN, ¿no? TN. Y después me está mostrando el resto de las variables. El resto de las variables. Y es bien interesante, ¿no? Porque básicamente me dice, y recuerden que esto es para firmas. Entonces es interesante, fíjense que me da signos que uno esperaría fuesen razonables. Por ejemplo, que si en este periodo tengo un aumento de salario, yo este periodo demando menos trabajadores. ¿Ok? Interesante. Lo que me llama la atención es que este densidad significativo, el rezago anterior,
y si da positivo. Esa a mí me llama la atención, no sé. Acá es donde yo, por ejemplo, yo sí me pondría a tratar de utilizar algunas herramientas de series para darle, porque claro, como esto es dinámico, acá en una de esas un IRF podría ser interesante. ¿Ok? No sé si sale IRFs de esto, digamos. Puede que sí, porque son modelos dinámicos. Y acá tengo capital y acá tengo producción. Y fíjense que en varios casos da fuertemente significativo. ¿Mm? El único caso que no da es este. Uno pensaría que los signos deberían ser los mismos para cada variable que resalga. Al final es la misma teoría. ¿Cómo? O sea, uno pensaría que los signos de cada coeficiente de cada variable deberían ser los mismos en cada resalga. O sea, si siguen una teoría. Supongo. No estoy tan seguro, porque acuérdate que lo que hemos visto todo en series, acuérdate que cuando pensás en términos dinámicos, hay veces que los efectos de esos rezagos son complejos de interpretar. Porque sí, exacto, que se pueden invertir y mucho de eso tiene que ver con la estabilidad, ese tipo de cosas, la estacionalidad, y ese tipo de... Sí, exactamente. Entonces yo creo que de acá yo sacaría, antes que hacer interpretaciones así tan directas, yo haría unos IRF o algo. Estoy seguro que de acá pueden salir IRFs. Entonces acá me dice, fíjense, después de todo lo que... No, es variables instrumentales. Es variables instrumentales. No mínimos cuadrados. Fíjate que eso es lo que está diciendo acá abajo. GMM type y el modelo que está atrás que está en primeras diferencias. Instrumentos para la ecuación en primeras diferencias. Y al final hay dos importantes que son aleatorios vivos. O sea, ya sabemos que son insegados, consistentes, que ya se logra superar ese problema de los efectos fijos, pero en sí que formas funcionales es no se hace pues una prueba de más o algo así o en general. Ok. No, en este entiendo tu punto, digamos. No, acá vos ya estás, está bien tu observación. O sea, acuérdate que lo que acabamos de estar haciendo permanentemente es primeras diferencias, todo el tiempo, precisamente porque está eliminando la heterogeneidad no observada desde el inicio. Entonces, acá estás suponiendo desde el inicio que hay una posibilidad de sesgo por heterogeneidad no observada. ¿Ok? Desde el inicio. Lo que ocurre es que sabes que hacerlo por efecto fijo te va a dar sesgado. O sea, ya eso es lo que acabamos de probar. Entonces, este método lo que hace es resolver eso con variables instrumentales. Pero desde el inicio, o sea, desde el inicio vos estás suponiendo que efecto aleatorio no es una posibilidad. No es una posibilidad. Eso es lo que estás haciendo. Ese es un buen punto. Por eso no haces una Hausman. Si yo iniciara con un efecto fijo porque yo quiero hacer Sí. ese grado, pero luego hago toda la prueba. Exacto. Exacto. Y utilizo variables instrumentales. Exacto. Exactamente. Lo que creo que hace esto, fíjense, le puedo poner un estadístico de Arellano-Bond, que básicamente lo que se fija, porque se recuerden que permanentemente estuvimos diciendo esto si no hay autocorrelación, si no hay autocorrelación, si no hay autocorrelación. Bueno, esto está tratando de ver si no hay autocorrelación, la hipótesis nula de no autocorrelación. Y se rechaza fuertemente con el primer rezago, pero no se rechaza con el segundo. ¿Cuál es mi intuición de esto? Por eso yo no lo entiendo por qué sigue corriendo esto. Digamos, yo creo que yo haría, en vez de hacer con dos rezagos, yo lo haría con uno. Está la prueba esta que me está haciendo. Pero bueno, no sé. No sé por qué está corrido así. Buena pregunta. Yo estoy tratando simplemente. Ya, de última después me fijo en Hansen, creo que este ejemplo es de Hansen. De por qué da eso y uno no hace la corrección. Yo lo que haría es no mostrarle, no haría hacer el segundo, pero no es hay un problema de autocorrelación seria. Puede ser. Bueno. Ahora bien,
dado que, bueno, no, mentira. O sea, entonces esto me está diciendo que hay alguna evidencia de autocorrelación. Una cosa que puedo hacer entonces es lo que acaba de hacer en este otro comando. Ahí está. Es hacer con errores robustos. A ver si eso lo corrige. A ver si eso lo corrige. Porque debería, ¿no? Debería corregirlo porque son errores robustos de heteroceaticidad y correlación serial. Crucen los dedos. Ok. Y sigue siendo, ojo, que sigue siendo esto one step, ¿no? Habla después del two step. Entonces agarramos esto, corre la misma regresión, no voy a volver a hablar de la misma regresión. Sí veo que cambian un poco los p-values, con lo cual tiene sentido, porque hay una corrección ahí. Pero es la misma regresión en general. La misma regresión con los resultados muy parecidos. ¿Ok? Esto con robusto entonces. Y vuelvo a correr el estadístico. Hago un estadístico a vez de autocorrelación. ¿Ok? Y sigue apareciendo. Sigue apareciendo. ¿Ok? Entonces no ha funcionado muy bien. No lo logra corregir bien. Entonces, lo que hago, y fíjense, por eso, esta es la clase, por eso este ejemplo es bueno, porque esto es lo que más o menos uno haría. Uno dice, bueno, está bien, dice, hay un problema de autocorrelación. Yo lo que haría es directamente en vez de LAX2 pondría LAX1. Pero bueno, otra posibilidad, debe ser que por alguna razón ellos están obsesionados con LAX2. Lo que dice, bueno, está bien, lo que podemos hacer es un two-step, porque el default es one step. Lo que puedo hacer es two-step, para que trate de hacerla robust y haga el two-step, a ver si eso, el two-step sí lo corrige. ¿Ok? Está bien, esa es otra posibilidad. Entonces hacemos esto, hacemos el two-step, pues el mismo modelo, y ahí vamos a ver si eso lo corrige. Sigue sin corregir. O sea, yo creo que el tiene que ver con que está poniendo dos rezados, pero bueno. Pero ya, hasta ahí llegó el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno está tratando de corregir eso todo el tiempo. Vamos a abrir esto, a ver qué tan diferente es el two-step del one-step y todo eso. Y del robusto, que es de la mitad. ¿Cómo? Robusto es el de la mitad. Sí, el error robusto es con el de la mitad. Lo que veo es que en general se ve bastante parecido, bastante parecido a los resultados. En general cambia un poquitito la significancia, lo cual uno esperaría que en algunos casos cambie la significancia estadística. No vamos a interpretar, como les decía recién, en forma directa los coeficientes. Yo creo que toca hacer un IRF, alguna cosita ahí como para hablar. Especialmente porque tenemos en muchos de los casos que están mostrando acá, está en T y T-1, T y T-2, T-1, K, T-1 y T-2. Entonces, antes de leer los coeficientes solo, yo creo que uno tendría que hacer unos IRF como para que, a ver, qué muestran, ¿no? Pero en general da bastante parecido, eso es lo que... Y fíjense que obviamente que del primero al segundo, y eso también lo quiero resaltar, que no cambian los coeficientes, ¿no? Eso también es importante resaltarlo. Lo que está cambiando son los errores estándar. Los errores estándar, porque estamos haciendo una corrección solamente de los errores estándar. Solo de los errores estándar. Entonces tengan eso en cuenta. Sube. En general, sí. En general, no, no siempre. Fíjate, justo este que está acá, no. Justo este no. Poquitito, pero no hay una regla. O sea, mi punto es que no hay una regla. Pégate, este cayó. Este cayó. O sea, no es necesariamente cierto que suba. No es necesariamente cierto que suba. Pero bueno, esas son las posibilidades. ¿Ok? Y de nuevo, el comando es mucho más poderoso que lo que acabo de mostrarles. Les acabo de mostrar unas cosas súper sencillas. A mí ya me aplicó la curiosidad. El post estimation, summarize, estimate, forecast. Uno puede hacer forecast, margins, predict. ¿Podría ser un margins quizá? Un margins. No veo que haga esto IRFs. Pero sería interesante ver, sería algo que investiga un poco a la hora de hacer interpretación. Yo creo que sería con el margins. Yo creo que lo haría con el margins.
que es el efecto de una variable en promedio. Entonces eso lo corrige, lo corre con ese modelo para todas y trata de calcular cuál es el efecto. O sea, no está mal hacer eso. A mí me gustaría ver un efecto, un shock. Ya me fija un predict. Ah, mira, ahí también se puede hacer un Hausman. Ujú. Pero bueno, por eso siempre aprender, seguir aprendiendo, siempre. Fíjense, Avon, Sargan, ya voy a volver a Hansen a ver qué más dice. Bueno, y yo creo que de acá lo que tengo adelante es instrumento, no, llegamos hasta acá. Ya vamos a ver todos los instrumentos débiles y eso. Llegamos hasta acá hoy, ya estamos bien, ya son las 5, las 6 menos 20 y no quiero seguir adelantando demasiado. Entonces llegamos hasta acá hoy, ya acabamos de ver los primeros modelos, los primeros comandos. Vamos a ver y yo voy a repasar en esto en Hansen cómo está bien planteado este modelo. Especialmente el tema de las interpretaciones. Tengo mis serios miedos con esto de las interpretaciones. Entonces cualquier cosa yo me voy a fijar bien. Hay que tener mucho, como le digo, hay siempre que tener cuidado con las interpretaciones cuando estamos hablando de modelos dinámicos, ya sea en serie o sea en panel. ¿Okay? Entonces, ojo con eso. Pero ya acabamos de ver entonces cómo son estos modelitos, estos estimadores un poquito más sofisticados, ¿okay? A lo que hemos visto siempre.